Agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Estar como todos los lunes muy presente y muy pendiente. Doctor Crespo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Estamos enchapados. Sí, pues sí, es la noticia de la semana. Pues sí, de varios días más, o muchos días más. Desde luego. Por la envergadura de este sujeto, ¿no? Mira, he estado leyendo, bueno, como tú y como mucha gente interesada en la información, hemos estado leyendo el perfil o los rasgos esenciales del Chapo Guzmán para poder dibujar un retrato del personaje, ¿no? Está calificado como el narcotraficante más notorio del mundo, como un gran empresario multinacional con presencia en 23 países, 5 continentes, bueno, incluido Australia, ¿no? Según el Departamento de Justicia, el Chapo maneja el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Chapo maneja la mitad de la droga que se comercializa en su territorio, que es el mayor mercado mundial de drogas. Según la Agencia Antinarcóticos, la DEA, cuando menos de la cuarta parte es responsable, el Chapo Guzmán. Para el gobierno de México vale 30 millones de pesos. Y allá 5 millones de dólares. Allá 5 millones de dólares. Así es. Según la revista Forbes, el Chapo Guzmán acumuló un capital de más de 1,000 millones de billetes verdes. Lo ubicaron todavía en 2012, que fue la última vez que apareció en la lista de los más ricos del mundo, en el lugar 1115. Tampoco es el 1 o el 2. Pero nunca explica Forbes cómo es que calculó la envergadura del capital. Según algunos otros medios, las ganancias del crimen organizado a través del Cártel del Pacífico, solamente del Pacífico, estiman una fortuna entre 18,000 y 39,000 millones de dólares. O sea, es un rango muy amplio, ¿no? Elevado, sí. El New York Times es más conservador, habla de 3,000 millones de dólares al año, fruto de los negocios del cártel que encabezaba el Chapo Guzmán, comparables, ¿sabes con qué? Con las utilidades que deja al año Facebook o Amazon. Híjole. Digo, para que veamos el tamaño, el calibre del asunto que estamos viendo. No es el chaparro bigotón que lo traían sujeto los marinos, no. Es lo que hay atrás, es un hombre de empresa. Es más, nos decía el sábado en una transmisión informativa especial que tuvimos en la tarde, aquí en Grupo Fórmula, nos decía un experto que el Chapo Guzmán en realidad no era el líder del Cártel del Pacífico, que él era un empresario que estaba por encima de esa pirámide de poder y que él operaba todas las cuestiones del narcotráfico en 23 países, sí, pero que realmente el Cártel del Pacífico lo manejan otros. Sí. Y él se servía del Cártel del Pacífico para todas sus operaciones y combates con grupos adversarios como, por ejemplo, los Zetas, ¿no? Sí, como un jefe de jefes de una estructura mucho más amplia, en la que la operación... Que un solo cártel. Sí, la operación del Cártel de Sinaloa pues responde a otras personas, el Mayo Zambada, o sea, el Azul... Juan José Esparragosa, el Azul. Pero que efectivamente el Chapo estaba ya como en un nivel más amplio de coordinación y no de operación directa del cártel. Como un CEO de la General Motors. Sí, exactamente. Pero el cártel de todas maneras es un emporio, y de ahí también la importancia y el simbolismo de la captura del Chapo Guzmán, y por lo mismo el gran capital político que va a acumular con esto el gobierno del presidente Enrique Eso Peña tú lo Nieto. estás viendo ya mediáticamente también, claro. Sí, no, por supuesto, y políticamente, claro que tiene importancia la captura, se le está tratando de minimizar en varios frentes políticos. Andrés Manuel López Obrador diciendo, pues que es nada más una cortina de humo para distraer de la reforma energética, como si en cualquier momento uno pudiera decir, ¿cómo le hacemos para que baje la presión sobre la reforma energética? Pues agarremos al Chapo. Pues agarren al Chapo, tráiganlo para el sábado, ¿no? Como si de eso se tratara, ¿no? O un poco lo que dijo Fox, lo que te acaba de decir Fox, decir, pues es que se descuidó, casi ya quería que lo agarraran, como para disculpar el porqué, claro, el porqué. Él no pudo. Él ni el gobierno, en todo caso, de Felipe Calderón, los dos gobiernos panistas, están tratando en ese sentido de minimizar. O Felipe Calderón que dice, qué bueno, pero esta es la culminación de la estrategia que yo inicié, ¿no? También lo dice por Twitter. ¿Tú lo ves oportunista, sí, la posición de uno y otro? Es que los hace quedar muy mal, como con otros golpes que ha dado Peña Nieto, como con la maestra del Bester Gordillo, hace quedar muy mal a los gobiernos panistas, en este sentido, con la captura del Chapo, porque pasaron precisamente 13 años durante los dos gobiernos panistas, pues que ni sus luces, ¿no? Entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué ahora un gobierno priista, el de Peña Nieto, sí pudo, y por qué los dos gobiernos panistas anteriores no pudieron? Ahí surge la sospecha. Sí, es la sospecha, y hay dos hipótesis fundamentales, creo yo, para responder a esto. Falta de voluntad política o falta de
pericia política, ¿no? De eficacia, de inteligencia, ¿no? De inteligencia operativa. Yo no creo que fue falta de voluntad política, expresamente, que estuvieran vinculados con él, pues no. Tal vez se decía, en todo caso, una de las hipótesis era, no le quieren entrar a él porque están peleando contra los otros que son más peligrosos, los otros cárteles más violentos, que se dedican, digamos, a la extorsión, al derecho de piso, al secuestro, mientras que este es un emporio comercial de la droga que no se mete con los ciudadanos, entonces no deriva, digamos, de ahí molestias de inseguridad y de violencia hacia los ciudadanos. Entonces dejémoslo en paz por lo pronto, para que estratégicamente nos concentremos. Esa era una de las hipótesis, aunque se ha dicho que Calderón intentó, que estuvo a punto de capturar al Chapo Guzmán y se le escapó por un pelito, ¿no? El cual también es creíble. Yo creo que es más cuestión de eficacia, que ahora sí es un trabajo más fino de inteligencia, mucho más cuidadoso, como en su caso también, en todo caso, cuando Felipe Calderón atrapó y mató a Arturo Beltrán Leiva en Morelos, donde ya no hubo el pitazo que siempre hay para que se escapen por pocos minutos, a veces por muy poco tiempo de diferencia. Ahora fue un operativo muy preparado, muy cuidadoso. De todas maneras se les escapó el Chapo, pero continuaron y tuvieron todos los elementos de inteligencia para detectar cómo, si se les escapó de Sinaloa, después apareció en Mazatlán. José Antonio, tu opinión, ¿gracias a cooperación con agencias estadounidenses o gracias a subordinación tecnológica a agencias estadounidenses? No, yo creo que es cooperación. Yo creo que no hay que minimizar. Hay muchas otras cosas que hay que cuestionar y que poner cuidado en la relación con Estados Unidos. Pero si es una cooperación de inteligencia en donde ellos tienen la tecnología, donde tienen cierta información, donde tienen ciertos, bueno, los operativos, los drones y todo esto, pues ayúdenos, ¿no? Es decir, nos conviene a los dos. Ya luego nos peleamos quién lo juzga, pero por lo pronto es un objetivo común. Por eso lo de la recompensa que se ofrecía ya de $5 mil millones de dólares, ¿no? $5 millones. $5 millones la DEA. La DEA. 30 millones Aquí. México. Así es. Que es lo que permite la ley ofrecer como recompensa por un capo de esta envergadura, comparable quizá, comparable me refiero en montos, sí, con la Tuta, Ismael Mayo Zambada y algunos otros, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que sí es un objetivo común el ponernos muy dignos, decir, no, miren, ustedes ni se metan, no nos ayuden, nosotros solitos podemos. Pues sí, se podrían echar otros 13 años. Yo creo que sí es importante la colaboración con Estados Unidos y cualquier otro país, Colombia en algunos casos, cierta información que nos pueda dar de los cárteles de allá con los de acá. En fin, es una colaboración internacional porque es un problema internacional. Pero no va a querer Estados Unidos cobrarnos la factura para que les mandemos, la autoridad mexicana les mande el Chapo. Pues tenemos toda la autoridad de todos los años para decirle no. A ustedes también les interesaba capturarlo, pero no necesariamente porque lo quieran tener allá. De todas maneras, para ustedes es un objetivo el que se le capture y el que eventualmente eso pueda tener un impacto sobre los operativos del cártel de Sinaloa. Eso de todas maneras ellos se benefician. Yo creo que el gobierno de México tiene toda la fuerza y todos los elementos para decir, primero aquí, como dijo el secretario Osorio Chong, primero aquí lo juzgamos y luego ya vemos si después procede una extradición o no, pero primero aquí, porque aquí es donde ha sido un gran ofensor. Yo creo que no nos van a cobrar ese favor, ni que México tiene por qué pagarle ese favor a Estados Unidos, independientemente de que haya querido colaborar con la información. Bueno, ya México mandó un mensaje, ¿no? Cuando se lo llevan en un Black Hawk de la Policía Federal, un helicóptero, digamos, muy moderno, no tanto como los que hay en Estados Unidos, pero muy moderno, que es parte de la chatarra que llegó cuando, bueno, no es chatarra, exagero, ¿no? Pero sí, es parte de lo que llegó con el acuerdo del convenio Mérida, todo esto. Sí. Quizá el mensaje que está mandando el gobierno de México es, ¿quieres que agarre más chapos? Mándame más helicópteros, ¿no? Mira, aquí lo puse en la primera plana, ¿no? Pero mira, políticamente, además de que sí, hay que reconocer el operativo, que fue muy preciso, muy limpio. Pues bueno, ahí está el resultado. Y de todas maneras ya se les estaba escapando, pues ya se les había escapado. Tan difícil es, efectivamente, no es una cuestión de decisión, decir, agarren el Chapo para el sábado, como decíamos. Tan difícil es que se les escapó por los túneles, porque tenía una ventaja de 8 minutos, por la puerta esta de acero, se les escapó a Mazatlán. Por una tina. Pero continuaron con el operativo, y continuaron con la información, y con todos las alarmas puestas para finalmente saber en dónde lo podían agarrar, y lo terminaron agarrando. O sea, no fue cuestión sencilla de todas maneras. Exacto, no podemos escatimar el valor que tiene la acción de la Secretaría de Marina Armada de México
que una vez más muestra su eficacia, porque aquí no intervino el ejército mexicano, ni mucho menos policías estatales, ni policías estatales, ni ya no digas municipales, ¿no? Pues le pasan el pitazo y se hubiera escapado. Pero ya van varias. Sí. Donde la Marina tiene enorme éxito. Cuando abatieron a Beltrán Leiva, el Barbas, que además hubo un exceso de alguno de por ahí que le puso billetes y el cadáver, fue una cosa terrible, ¿no? Sí. Al marino que contribuyó a la captura, luego le mataron a su familia, que murió, luego le mataron a la familia por andar saliendo a decir, por andar diciendo los medios de comunicación quién había sido, identificándolo, le mataron a la familia, a él ya lo habían matado también. Así es. En fin, a partir del Barbas, Beltrán Leiva, se han venido sucediendo hechos, la captura del Z-40, la captura de Lascano, en fin, la Marina Armada de México, que debía estar vigilando los mares y los altamars, está en la tierra. Sí. Con toda la confianza del gobierno federal para las acciones y también, claro, de la cooperación de Estados Unidos con la Marina. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en Estados Unidos que el ejército mexicano está penetrado? Pues sí, desde luego. Y de hecho, por ejemplo, con Beltrán Leiva, pues se les había escapado varias veces en la medida en que el ejército hacía los operativos. Había un jefe de zona militar que estaba involucrado. Se les filtraba, ¿no? Y desde luego que estaba involucrado. La Marina afortunadamente se ha mantenido al margen de eso y por eso la eficacia de sus operativos. Pero yo creo, Pepe, de todas maneras que hay que destacar lo que tú le dijiste también al secretario Osorio Chong, es decir, si van a investigar la información y las redes de complicidad que tenía el Chapo, que tiene el cártel de Sinaloa, en términos económicos también, financieros, políticos, administrativos, porque es lo que explica este emporio de la droga. ¿Lo van a hacer o no? Porque de lo contrario entonces va a quedar en el mero relumbrón político, mediático, y no se dará un golpe eficaz al narcotráfico y a los operativos del cártel. Quise entender que dijo sí. Sí, vamos a ver, ojalá que sí, porque aquí ya sabemos que luego la impunidad de las figuras y como que no hay mucha voluntad de entrarle en serio a la corrupción, que es por ahí donde tiene que ir el combate al narcotráfico, con inteligencia, con operativos como este, pero también en el combate a la corrupción de todo el aparato político administrativo que evidentemente tiene complicidad y policíaco, por supuesto, con los cárteles del narcotráfico. Obviamente no se cuece uno el primer hervor, pero vamos, si estás hablando con la cabeza del Gabinete de Seguridad Nacional, el hombre asignado para estos términos por el presidente de la República, estás hablando con alguien muy, muy relevante por su responsabilidad, independientemente del conocimiento, amistad o cercanía o lejanía. Sí. Estás hablando con el hombre más importante en estos temas y lo que diga es noticia. Es noticia. Y no es lo que dijo el vecino o lo que pensó el taxista. No, es el secretario de Gobernación. Así es, y ojalá efectivamente entonces empecemos a saber cuáles eran sus vínculos, cuáles sus contactos, quiénes infiltrados, y que se aplique la ley a ese nivel. Entonces sí podremos hablar ya de un golpe mucho más espectacular, que sí, que el capo, que de por sí lo es, pero en términos simbólicos. Pero si no se va más allá del propio Chapo, entonces la cosa va a quedar en algo pues muy, muy mediático, muy, muy de relumbrón, como decía. Muchas gracias, doctor Crespo, como siempre los lunes. Pepe, estar contigo es un placer. Gracias, el doctor José Antonio Crespo, analista político. Hagamos una pausa, regresamos, hay más información.